Lección 1. Recomendaciones de frutas. Hola Anna, ¿has probado alguna fruta nueva últimamente? Hola John, sí, de hecho he descubierto algunos deliciosos. ¿Quieres algunas recomendaciones? Absolutamente. Siempre estoy buscando probar cosas nuevas. ¿Qué frutas me recomiendas? Bueno, ¿has probado la fruta del dragón? Es exótica y muy refrescante. ¿Fruta del dragón? No, no lo he hecho. ¿A qué sabe? Tiene un sabor suave y dulce con un toque crujiente. La textura es similar a la de un kiwi. Eso suena interesante. Debería comprobarlo. ¿Qué otras frutas sugieres? Otra gran fruta es el mango. Es jugoso y tiene un sabor tropical. Oh, me encantan los mangos. Están tan deliciosos. ¿Alguna otra recomendación? Sí, deberías probar la papaya. Es rica en vitaminas y tiene un sabor único. Papaya, ¿no? Nunca lo había probado antes. ¿A qué sabe? Tiene un sabor dulce y almizclado. Algunas personas dicen que sabe a una mezcla de melón y melocotón. Eso es intrigante. Definitivamente lo intentaré. ¿Quieres recomendar alguna fruta más? Una fruta más que debes probar es la piña. Es picante y tiene un aroma tropical. La piña suena fantástica. Me gusta su sabor en los jugos, pero nunca la he probado fresca. Gracias por las sugerencias. Lección 2. Apoyo global. Hola Anna, ¿has oído hablar de la campaña para movilizar el apoyo mundial? Hola John, sí, lo he estado siguiendo de cerca. Es increíble cómo une a las personas. Absolutamente. Es importante reunir apoyo a nivel mundial para diversas causas e iniciativas. No podría estar más de acuerdo. Cuando las personas se unen, pueden lograr cosas notables. Eso es correcto, no se trata solo de esfuerzos individuales, sino también de acción colectiva. Exactamente. Cuando trabajamos juntos, nuestro impacto se amplifica y nuestras voces se escuchan. Es inspirador ver a personas de diferentes países unirse por un objetivo común. Demuestra el poder de la unidad y la fuerza de las diversas perspectivas. Es sorprendente cómo la tecnología nos permite conectarnos con personas de ideas afines en todo el mundo. De hecho, la tecnología ha hecho del mundo un lugar más pequeño y nos ha permitido colaborar sin esfuerzo. Es increíble cómo un simple clic o una acción compartida pueden contribuir a un movimiento global. Las plataformas de redes sociales han desempeñado un papel importante en la difusión de la conciencia y la movilización de apoyo. Es importante utilizar estas plataformas de manera responsable y promover un cambio positivo. Absolutamente. Debemos ser conscientes del impacto que nuestras palabras y acciones pueden tener en los demás. Juntos, podemos marcar la diferencia y crear un futuro mejor para todos. Tenemos el poder de dar forma a un mundo que sea más inclusivo, compasivo y sostenible.
Sigamos apoyándonos y elevándonos unos a otros, tanto a nivel local como mundial. Definitivamente. Nuestros esfuerzos colectivos pueden tener un impacto duradero en las personas y las comunidades de todo el mundo. Estoy agradecido de ser parte de una generación que valora la colaboración y la ciudadanía global. Es un momento emocionante para estar vivo y presenciar los cambios positivos que podemos lograr juntos. De hecho lo es. Sigamos movilizando e inspirando a otros a unirse a nosotros en este viaje. Lección 3. Planificación del viaje. Hola Anna, he estado pensando en planificar un viaje y fijar una fecha para visitar esa tienda pronto. Hola John, suena como una gran idea. Yo también quería ir allí. Impresionante. Podemos hacer que sea una aventura divertida y explorar la tienda juntos. Estoy emocionada. ¿Cuándo crees que sería un buen momento para ir? ¿Qué tal el próximo fin de semana? De esa forma, tendremos tiempo suficiente para prepararnos. El próximo fin de semana me funciona. ¿A qué hora deberíamos vernos? Reunámonos a las 10 de la mañana. Eso nos dará tiempo suficiente para curiosear. Suena bien. ¿Deberíamos hacer una lista de las cosas que queremos ver o comprar? Definitivamente. Sería útil tener un plan para no perdernos nada. Haré una lista de los artículos que me interesan. ¿Qué hay de ti? Haré lo mismo. Hará que nuestro viaje sea más organizado y eficiente. Además, podemos comparar nuestras listas y descubrir cosas nuevas juntos. Absolutamente. Será divertido compartir recomendaciones y explorar las ofertas de la tienda. Me muero por ver lo que tienen. Siempre es emocionante descubrir objetos únicos. Seguro que lo es. Y no olvidemos traer nuestras cámaras para capturar la experiencia. Buena idea. Podemos documentar nuestro viaje y compartirlo con nuestros amigos. De esa forma, aunque no puedan venir con nosotros, podrán disfrutarlo a través de nuestras fotos. Exactamente. Es como llevarlos a nuestra aventura. Tengo muchas ganas de que llegue este viaje. Va a ser memorable. Yo también siempre es más agradable explorar nuevos lugares con un amigo. Acordado. Me alegro de que estemos planeando esto juntos. Será una gran experiencia. Absolutamente. Preparemos todo y hagamos que este viaje sea una realidad. Estoy emocionada. Nos vemos el próximo fin de semana. Hagamos que sea un día inolvidable. Lección 4. Superar el miedo. Hola Anna, he estado pensando en nuestro próximo viaje de senderismo y quería compartir algo contigo. Hola John, ¿qué tienes en mente? ¿Hay algo que te preocupe? Sí, tengo miedo a las alturas y me preocupa que pueda afectar nuestra experiencia de senderismo. Oh, lo entiendo. Es común tener miedos, pero podemos superarlos juntos. Es reconfortante escuchar eso. ¿Tiene alguna sugerencia sobre cómo superar este miedo?
Un enfoque consiste en exponerse gradualmente a las alturas en un entorno controlado. Eso tiene sentido. Se trata de afrontar el miedo paso a paso en lugar de evitarlo por completo. Exactamente. Empieza con pequeños desafíos, como subir una escalera o caminar por un puente alto. Puedo probar eso. Tal vez aumentando gradualmente la altura, pueda aumentar mi confianza. Es una gran estrategia. Recuerda que está bien que lo hagas a tu propio ritmo. Gracias por su comprensión. Significa mucho contar con su apoyo. Por supuesto. Somos un equipo y estaré ahí para animarte en cada paso del camino. Eso significa mucho para mí. No quiero que mi miedo nos impida disfrutar de la caminata. Encontraremos caminos alternativos o haremos pausas si es necesario. Haremos que funcione, lo prometo. Agradezco su flexibilidad y disposición para adaptarse a mi miedo. Es importante priorizar la comodidad y la seguridad de todos en nuestra aventura de senderismo. Absolutamente. Se trata de crear un entorno en el que todos podamos tener una gran experiencia. Y recuerda que enfrentarnos a nuestros miedos puede llevarnos al crecimiento personal y a nuevas oportunidades. Tienes razón al desafiarme a mí mismo, puede que descubra que soy capaz de más de lo que pensaba. Exactamente. Tengo fe en ti. Superaremos este miedo juntos. Gracias. Me siento más seguro ahora que lo hemos discutido. Para eso están los amigos. Nos apoyamos y nos animamos mutuamente a través de los desafíos. Estoy agradecido de tenerte como mi compañero y amigo de senderismo. Hagamos que este viaje sea inolvidable. Lección 5. Renovación de la oficina central. Hola Anna, ¿has pensado en actualizar tu oficina en casa? Hola John, de hecho, lo he estado considerando. Siento que necesita un aspecto nuevo. Esa es una gran idea. Un espacio de trabajo bien diseñado puede aumentar la productividad y la inspiración. Exactamente. Quiero crear un espacio que me motive a trabajar de manera eficiente. ¿Has pensado en el tipo de mobiliario que quieres incorporar? Sí, estoy buscando muebles nuevos que sean funcionales y estéticamente agradables. ¿Has pensado en comprar una silla cómoda y ergonómica? Sí, una buena silla es esencial para pasar largas horas sentado. Debe apoyar mi postura. Absolutamente. Una silla adecuada puede prevenir el dolor de espalda y mejorar la comodidad general. También estoy pensando en añadir un escritorio espacioso con suficiente espacio de almacenamiento para mis suministros. Es una elección inteligente. Un espacio de trabajo ordenado ayuda a mantener la concentración y la organización. Estoy de acuerdo. Es importante tener un lugar designado para todo. ¿Qué pasa con la iluminación? ¿Has pensado en invertir en una buena lámpara de escritorio? Sí, una iluminación adecuada es crucial. Quiero asegurarme de que el espacio esté bien iluminado y sea cómodo para mis ojos. Eso es sensato.
Una iluminación adecuada reduce la fatiga visual y hace que el ambiente sea más agradable. También estoy pensando en añadir algunos elementos decorativos para personalizar el espacio. Es una idea genial. Agregar plantas u obras de arte puede crear una atmósfera positiva e inspiradora. Me alegro de que hayas mencionado las plantas. No solo añaden belleza, sino que también purifican el aire. Absolutamente. Las plantas de interior pueden mejorar la calidad del aire y crear un ambiente relajante. Estoy entusiasmado con este proyecto. Hará una gran diferencia en mi productividad. Definitivamente lo hará. Un espacio de trabajo bien diseñado y organizado establece el tono adecuado para el trabajo. También tengo ganas de comprar los muebles nuevos. Siempre es divertido descubrir nuevos estilos. Seguro que lo es. Explorar diferentes opciones te permite encontrar piezas que se adapten a tu gusto. Me aseguraré de tomar medidas para garantizar que los muebles encajen perfectamente en el espacio. Es un movimiento inteligente. Es importante tener en cuenta las dimensiones y el diseño de la habitación. Agradezco tus comentarios. Es útil discutir ideas y recopilar diferentes perspectivas. Siempre estoy aquí para apoyarte. Hagamos de la oficina de tu casa un lugar en el que te encante trabajar. Gracias. Agradezco tu ayuda y entusiasmo. Significa mucho para mí. De nada. Me muero por ver la transformación. Va a ser increíble. Lección 6. Asar a la parrilla y sabores de verano. Hola Anna, ¿has probado alguna vez a asar a la parrilla? Me encanta, especialmente durante el verano. Hola John, sí, también me gusta asar a la parrilla. Es una excelente manera de saborear los sabores de la temporada. Eso es cierto. Asar a la parrilla añade un sabor ahumado único que realza los sabores naturales de los alimentos. Estoy de acuerdo. También es una forma divertida de reunir a amigos y familiares para reuniones al aire libre. Absolutamente. Asar a la parrilla crea un ambiente relajado y agradable para socializar. ¿Cuáles son tus comidas favoritas para asar? Me encanta asar hamburguesas y salchichas. Son opciones clásicas para una barbacoa en el patio trasero. Son opciones deliciosas. También soy fanático de las verduras a la parrilla como el maíz y el calabacín. Las verduras a la parrilla son fantásticas. Los bordes carbonizados les dan un sabor maravilloso. También probé asar fruta, como piña y duraznos. Añade una dulzura deliciosa. La fruta a la parrilla es una idea fantástica. El calor carameliza los azúcares y realza el sabor. También es una opción de postre saludable y refrescante. Perfecto para las cálidas noches de verano. Absolutamente. La fruta a la parrilla se puede servir tal cual o acompañada con una bola de helado. Eso suena tentador. Tendré que intentar asar fruta en mi próxima reunión. No te decepcionará. Es una adición simple pero impresionante a cualquier menú. Hablando de asar a la parrilla, ¿tiene alguna recomendación de adobo o condimento?
Para las carnes, suelo usar una combinación de ajo, hierbas y un chorrito de jugo de cítricos. Eso suena delicioso. Eso lo intentaré. ¿Algún consejo para lograr las marcas perfectas en la parrilla? Para obtener esas codiciadas marcas de parrilla, asegúrese de que la parrilla esté precalentada y que las rejillas estén limpias. Lo tendré en cuenta. La presentación es tan importante como el sabor. De hecho, un delicioso plato a la parrilla es un festín tanto para la vista como para el paladar. Ahora me entusiasma la idea de asar a la parrilla. Es una forma maravillosa de celebrar el verano. Definitivamente lo es. El aroma de la comida chisporroteante y el sonido de la risa hacen que los momentos sean inolvidables. No podría estar más de acuerdo. Se trata de crear recuerdos mientras disfrutas de una comida deliciosa. Esa es la esencia de asar a la parrilla. Reúne a las personas y despierta alegría. Lección 7. Soporte de ventas. Hola Anna, he oído que estás buscando ayuda. Estoy en ventas. Si necesitas ayuda, házmelo saber. Hola John. Es genial saberlo. De hecho, estoy explorando algunas opciones para un nuevo proyecto. Eso es fantástico. Estaré encantado de ayudarle a encontrar las soluciones adecuadas para su proyecto. Gracias. Estoy particularmente interesado en encontrar equipos rentables y confiables. Lo comprendo, es fundamental lograr un equilibrio entre la calidad y el presupuesto. Exactamente. Quiero asegurarme de que el equipo cumpla con nuestros requisitos sin superar nuestro presupuesto. Definitivamente puedo ayudarte con eso. ¿Podría proporcionarme más detalles sobre su proyecto? Por supuesto. Estamos instalando un nuevo espacio de oficina y necesitamos computadoras, impresoras y equipos de red. Parece un proyecto emocionante. ¿Cuántos ordenadores e impresoras cree que necesitará? Para empezar, necesitaremos alrededor de 10 ordenadores y un par de impresoras. Tomado nota. Analizaré las opciones que ofrezcan un buen rendimiento y una buena relación calidad-precio. Sería estupendo. También necesitamos equipos de red confiables para una conectividad perfecta. Me aseguraré de explorar soluciones de red que proporcionen conexiones estables y seguras. Gracias por su ayuda. Agradezco su experiencia en la búsqueda del equipo adecuado. Es un placer para mí. La satisfacción del cliente es siempre mi máxima prioridad. Me alegra oír eso. ¿También podría ayudarme con recomendaciones de software para las necesidades de nuestra oficina? Absolutamente. Puedo ofrecer sugerencias de software de productividad, programas antivirus y más. Eso sería de gran ayuda. Queremos garantizar la eficiencia y la seguridad de los datos. Lo comprendo perfectamente. Reuniré información y le presentaré las opciones de software adecuadas. Agradezco su minuciosidad. Su apoyo facilita el proceso de toma de decisiones. Estoy aquí para facilitarte el trabajo. No dude en hacer cualquier pregunta o expresar cualquier inquietud. Es reconfortante escuchar eso.
Agradezco su ayuda y orientación. Es un placer para mí. Ayudar a los clientes a encontrar las mejores soluciones es lo que más disfruto de mi trabajo. Me alegro de que nos hayamos conectado. Sin duda, su experiencia beneficiará a nuestro proyecto. Estoy seguro de que encontraremos el equipo y el software perfectos para su nueva oficina. Lección 8. Pagos e información personal. Hola Anna, estoy lista para hacer una compra. Mi nombre es John Davis y pagaré con mi tarjeta de crédito. Hola Davis, gracias por elegir nuestra tienda. Aceptamos varias formas de pago, incluidas tarjetas de crédito. Eso es práctico. Considero que las tarjetas de crédito son un método de pago seguro y sin complicaciones. Absolutamente. Las tarjetas de crédito ofrecen protección contra el fraude y proporcionan un cómodo mantenimiento de registros. Por eso prefiero usarlos. ¿Podrías decirme el importe total de mi compra? Sin duda. Tu total es de $75 para los artículos que has seleccionado. Genial. Continuaré y te proporcionaré la información de mi tarjeta de crédito para el pago. Gracias. Continúe y proporcione el número de la tarjeta, la fecha de caducidad y el código CVV. Claro, el número de la tarjeta es 1234 5678 90 12 34 56. La fecha de caducidad es el 26/09 y el código CVV es 123. Gracias. Procesaré tu pago y garantizaré la seguridad de tu información. Te lo agradezco. La seguridad es una prioridad absoluta cuando se trata de compartir datos personales. Absolutamente. Contamos con medidas estrictas para proteger la información de los clientes. Es reconfortante escuchar eso. Estoy seguro de poder proporcionar mis datos para esta transacción. Me alegra oír eso. Su pago se ha procesado correctamente. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarlo? No por el momento. Gracias por su excelente servicio y atención a los detalles. Lección 9. Moda y compras. Hola Anna, ¿has hecho alguna compra de ropa recientemente? Hola John. Sí, de hecho fui de compras la semana pasada. Siempre es divertido renovar mi armario. Eso es genial. ¿Encontraste algo moderno que te llamó la atención? Absolutamente. Encontré un vestido impresionante al que no me pude resistir. El color y el diseño eran únicos. Parece un gran hallazgo. ¿A dónde fuiste de compras? Visité una boutique de moda en el centro de la ciudad. Siempre tienen las últimas tendencias de moda. Tendré que comprobarlo. Estoy buscando añadir algunas piezas elegantes a mi propio armario. Definitivamente deberías ir. Tienen una amplia selección tanto para hombres como para mujeres. Eso es perfecto. Siempre estoy buscando tiendas que ofrezcan opciones de moda para hombres. Estoy seguro de que encontrarás algo que se adapte a tu estilo. ¿Qué tipo de ropa te interesa? Estoy particularmente interesado en encontrar un nuevo par de jeans y algunas camisas casuales.
Los jeans son un básico del armario. Puedes vestirlos fácilmente de manera elegante o informal según la ocasión. Eso es cierto. Me parecen versátiles y cómodas. ¿Alguna recomendación específica? Hace poco descubrí una marca que hace jeans de alta calidad con un ajuste perfecto. ¿Te gustaría el nombre? Absolutamente. Agradezco cualquier recomendación que pueda ayudarme a encontrar el par perfecto. La marca se llama Denim Dreams. Tienen varios estilos y tamaños para elegir. Gracias. Me aseguraré de echarles un vistazo. ¿Encontraste buenas ofertas durante tu viaje de compras? Sí, lo hice. Había una oferta en marcha y me las arreglé para conseguir algunos artículos a precios reducidos. Las rebajas son siempre una gran oportunidad para ahorrar dinero mientras actualizas tu armario. Definitivamente. Es una situación en la que todos ganan. Obtienes ropa elegante y ahorras algo de dinero en el proceso. No podría estar más de acuerdo. Estaré atento a las próximas rebajas o descuentos. Es una idea inteligente. Siempre es bueno aprovechar las promociones y ofertas especiales. Gracias por los consejos de compra. Me entusiasma explorar nuevas opciones de moda. Lección 10. Opciones de desayuno. Hola Anna, ¿has probado las opciones de desayuno en ese nuevo café del centro? Hola John. Sí, he estado allí un par de veces. Tienen una variedad de opciones de desayuno, tanto vegetarianas como veganas. Eso es fantástico. Siempre estoy buscando lugares que se adapten a diferentes preferencias dietéticas. Absolutamente. Es fantástico tener opciones que se adapten a diferentes estilos de vida y opciones de alimentos. ¿Cuáles son algunas de las opciones de desayuno vegetariano que ofrecen? Tienen deliciosas tortillas de verduras, tostadas de aguacate y una variedad de tazones de fruta fresca. Todas suenan apetecibles. Estoy intentando incorporar más comidas de origen vegetal en mi dieta. Es un gran objetivo. El desayuno es la oportunidad perfecta para empezar el día con opciones nutritivas a base de plantas. Definitivamente. ¿También tienen opciones veganas en su menú? Sí, lo hacen. Ofrecen tortitas veganas hechas con leche de almendras y cubiertas con bayas frescas. Los panqueques veganos suenan deliciosos. Es bueno saber que hay opciones sabrosas para todos. Absolutamente. Es importante tener inclusividad en lo que respecta a la elección de alimentos. No podría estar más de acuerdo. Es maravilloso ver que más restaurantes ofrecen un menú diverso. Sin duda lo es. Demuestra que valoran las preferencias y necesidades dietéticas de sus clientes. ¿Hay algo más en su menú de desayuno que te haya llamado la atención? También tienen una variedad de tazones para batidos hechos con proteínas de origen vegetal y cubiertos con granola y frutos secos. Parece una opción nutritiva y satisfactoria. Tendré que intentarlo. Estoy seguro de que lo disfrutarás. Es una forma refrescante y abundante de empezar el día. Gracias por la recomendación.
Tengo muchas ganas de explorar su menú de desayuno. Lección 11. Asistencia para la compra de comestibles. Hola Anna, necesito ayuda con mis compras. ¿Me podrías ayudar? Hola John. Por supuesto, estaré encantado de ayudarte. ¿Qué necesitas comprar? Necesito comprar algunos productos esenciales como leche, huevos, pan y verduras frescas. Eso suena bastante sencillo. ¿Estás buscando algo específico, como una marca o un tipo? Para la leche, suelo optar por leche baja en grasa. En cuanto al pan, el integral es mi preferencia. Tomado nota. ¿Tienes alguna preferencia específica por verduras o debo elegir una mezcla de productos frescos? Sería genial tener una mezcla. Disfruto tener opciones de ensaladas y cocinar diferentes platos. La variedad siempre es una buena idea. Me aseguraré de seleccionar una mezcla de verduras coloridas y nutritivas. Gracias. Agradezco tu ayuda. ¿Necesitas algo del supermercado? No hay problema, de hecho, necesito pasta, tomates enlatados y aceite de oliva para una receta que estoy planeando. Añadiré esos artículos a mi lista. ¿Prefieres algún tipo específico de pasta o marca de tomates enlatados? Cualquier tipo de pasta sirve, y para los tomates enlatados, suelo optar por los que no tienen sal añadida. Tomado nota. Me aseguraré de elegir una marca que cumpla con esos criterios. ¿Hay algo más en tu lista de compras? Sí, también necesito un poco de albahaca fresca y queso parmesano para completar la receta. Albahaca fresca y queso parmesano. Lo tengo. Me aseguraré de comprarte ingredientes de alta calidad. Muchísimas gracias. También agradezco tu ayuda con mis compras. Es un placer para mí. Podemos hacer que nuestro viaje al supermercado sea más eficiente ayudándonos unos a otros. Absolutamente. Siempre es bueno tener una mano amiga cuando se trata de comprar el supermercado. Definitivamente. Podemos ahorrar tiempo y asegurarnos de que ambos obtenemos exactamente lo que necesitamos. Esa es la idea. Juntos, podemos hacer que nuestra experiencia de compra sea más agradable y productiva. Gracias de nuevo. Me alegra que podamos apoyarnos mutuamente en nuestras compras de abarrotes. Lección 12. Nuevas responsabilidades. Hola Anna, quería hablar contigo sobre las nuevas responsabilidades que he asumido recientemente. Hola John. Suena interesante. ¿De qué tipo de responsabilidades estamos hablando? Bueno, se me ha dado la oportunidad de dirigir un proyecto en el trabajo, que implica gestionar un equipo. Es un importante paso adelante. Asumir un rol de liderazgo demuestra tu crecimiento y potencial. Gracias. Estoy entusiasmado y un poco nervioso por las responsabilidades adicionales. Es completamente natural sentirse así. Aceptar nuevos desafíos es una señal de crecimiento personal y profesional. Tienes razón, salir de mi zona de confort es esencial para mi desarrollo. Absolutamente.
Es a través de estas experiencias que aprendemos y demostramos nuestras capacidades. Quiero asegurarme de hacer un buen trabajo en este nuevo puesto. ¿Algún consejo sobre un liderazgo efectivo? Un aspecto importante es la comunicación clara. Asegúrese de que su equipo comprenda las expectativas y los objetivos. La comunicación es clave, de hecho. Me aseguraré de ofrecer una orientación clara y de fomentar un diálogo abierto. Otra cualidad importante es ser accesible. Anima a los miembros de tu equipo a compartir sus ideas e inquietudes. Es un buen argumento. Quiero crear un entorno en el que todos se sientan cómodos contribuyendo. La creación de un entorno de trabajo positivo e inclusivo fomentará la colaboración y la productividad. También necesito desarrollar mis habilidades de resolución de problemas para manejar cualquier desafío que pueda surgir. La resolución de problemas es una habilidad crucial para un líder. Analice situaciones, identifique soluciones e involucre a su equipo en el proceso. Involucrar a mi equipo en la resolución de problemas no solo conducirá a mejores resultados, sino que también los empoderará. Exactamente. Al involucrar a otros, demuestras confianza y construyes un fuerte sentido de trabajo en equipo. Agradezco tus ideas. Me siento más seguro al saber que cuento con su apoyo y consejos. De nada. Creo en tus habilidades y estoy aquí para apoyarte en cada paso del camino. Gracias. Significa mucho para mí. Me entusiasma aceptar estas nuevas responsabilidades y crecer. No me cabe duda de que sobresaldrás. Acepte los desafíos y continúe demostrando su crecimiento. Lo haré. Gracias por su aliento y confianza en mí. Por un nuevo comienzo. Lección 13. Kits de costura para invitados. Hola Anna, ¿te has alojado alguna vez en un hotel donde ofrecen kits de costura para los huéspedes? Hola John. Sí, muchos hoteles ofrecen kits de costura como parte de sus servicios para los huéspedes. Eso es interesante, siempre me he preguntado si la gente realmente usa esos kits durante su estancia. Algunas personas los encuentran útiles, especialmente si necesitan hacer reparaciones o ajustes menores en su ropa. Puedo ver cómo tener un kit de costura fácilmente disponible puede ser conveniente en esas situaciones. Absolutamente. Ofrecer estas comodidades para la comodidad de sus huéspedes es un gesto reflexivo de parte de los hoteles. ¿Suelen incluir solo artículos básicos de costura, como agujas e hilo, en esos kits? Sí, por lo general, un kit de costura contendría elementos esenciales como agujas, hilo, botones y, a veces, un par de tijeras pequeñas. Suena práctico. Es bueno tener esos artículos a mano cuando los necesitas. Definitivamente. Ahorra a los huéspedes la molestia de encontrar o comprar artículos de costura en caso de emergencia. Me imagino que también da una sensación de seguridad saber que el hotel está preparado para este tipo de situaciones. Exactamente. Se trata de proporcionar una experiencia agradable y sin preocupaciones a los huéspedes. Nunca había pensado realmente en estos pequeños detalles que los hoteles cuidan para mejorar la estancia de sus huéspedes.
Son las pequeñas cosas las que marcan la diferencia y dejan una impresión duradera en los huéspedes. Estoy de acuerdo. Demuestra la atención del hotel a los detalles y su compromiso con la satisfacción del cliente. Absolutamente. Hacer un esfuerzo adicional con comodidades bien pensadas puede diferenciar a un hotel de la competencia. Me hace apreciar los esfuerzos que se hacen para brindar una estancia cómoda y agradable. Siempre es agradable sentirse bien atendido cuando estás fuera de casa. Definitivamente. Ahora prestaré más atención a estos pequeños detalles cuando me aloje en hoteles en el futuro. Es fantástico que nuestra conversación haya dado a conocer estos detalles. Disfrute de sus futuras estancias en hoteles. Gracias. Lo haré. Y gracias por compartir tus ideas sobre este tema. Ha sido esclarecedor. Lección 14. Frecuencia de trote y gimnasio. Hola Ana, ¿te gusta correr? ¿Con qué frecuencia vas al gimnasio? Hola John. Sí, me encanta correr. Es una excelente manera de mantenerse activo y disfrutar del aire libre. Intento ir al gimnasio 3 veces por semana. Parece una buena rutina. He estado pensando en incorporar el trote a mi régimen de ejercicios. Correr es un ejercicio cardiovascular fantástico. Ayuda a mejorar la resistencia y a quemar calorías. Eso es exactamente lo que busco. ¿Con qué frecuencia sales a correr? Por lo general, salgo a correr 3 o 4 veces por semana, según mi horario y el clima. Eso suena manejable. Empezaré con una frecuencia similar y veré cómo va. Es un buen enfoque. Recuerda empezar con un ritmo cómodo y aumentar gradualmente la intensidad y la distancia. Lo tendré en cuenta. ¿Tienes algún consejo para los principiantes que quieren empezar a correr? Claro. Comience con un calentamiento para preparar los músculos, use zapatos adecuados para correr y escuche a su cuerpo para evitar un esfuerzo excesivo. Gracias por el consejo. Me aseguraré de calentarme e invertir en un buen par de zapatillas para correr. De nada. Cuidar los pies es esencial para una experiencia de trote cómoda y sin lesiones. Estoy de acuerdo. Además de correr, mencionaste ir al gimnasio. ¿Qué tipo de ejercicios sueles hacer allí? En el gimnasio, me concentro en una combinación de ejercicios cardiovasculares como la cinta de correr o la elíptica y el entrenamiento de fuerza con pesas. Suena como un entrenamiento completo. ¿Cuánto tiempo sueles pasar en el gimnasio? Mis sesiones de gimnasio suelen durar alrededor de 1 hora. Me da tiempo suficiente para completar mis ejercicios y refrescarme adecuadamente. Es una duración razonable. También me esforzaré por 1 hora cuando empiece a ir al gimnasio. Es un buen objetivo por el que esforzarse. Recuerda escuchar a tu cuerpo y ajustar la intensidad y la duración en función de tu nivel de condición física. Absolutamente. Iré paso a paso y aumentaré gradualmente mi tiempo e intensidad en el gimnasio. Ese es el enfoque correcto. La constancia y la progresión gradual son la clave para lograr los objetivos de acondicionamiento físico.
Agradezco su orientación y aliento. Es motivador tener a alguien con quien compartir experiencias de acondicionamiento físico. De nada. Siempre es bueno tener un compañero de entrenamiento o alguien con quien intercambiar consejos y apoyarse mutuamente. Definitivamente. Me entusiasma incorporar el trote y el gimnasio a mi rutina. Por un estilo de vida más saludable. Lección 15. Servicios y reservas del hotel. Hola Anna, cuando reservamos nuestro hotel, ¿comprobaste las comodidades que ofrecen? Hola John. Sí, lo hice. El sitio web del hotel enumeraba varios servicios, como una piscina, un gimnasio y un desayuno gratuito. Eso suena genial. Tengo muchas ganas de aprovechar esas comodidades durante nuestra estancia. Yo también siempre es bueno tener opciones para relajarse y empezar el día con un buen desayuno. Absolutamente. Me resulta práctico cuando los hoteles ofrecen desayuno gratuito, ya que ahorra tiempo y dinero. Estoy de acuerdo. Tener el desayuno incluido es una ventaja, especialmente cuando viajamos y exploramos nuevos lugares. ¿Viste si el hotel tiene un restaurante o servicio de habitaciones para otras comidas? Sí, el hotel tiene un restaurante en el lugar y también ofrecen servicio de habitaciones para los huéspedes que prefieren cenar en sus habitaciones. Eso es práctico. Es bueno saber que tenemos opciones gastronómicas disponibles justo en el hotel. Definitivamente. Nos da flexibilidad, especialmente en los días en los que no queremos salir a comer. También me di cuenta de que el hotel ofrece conexión inalámbrica a Internet gratuita. Eso es importante para mantenernos conectados mientras estamos allí. Absolutamente. Tener wifi gratuito nos permite acceder fácilmente a la información, mantenernos en contacto con nuestros seres queridos y planificar nuestras actividades diarias. ¿Has visto si ofrecen algún servicio adicional, como lavandería o traslados al aeropuerto? Sí, el hotel ofrece servicio de lavandería para los huéspedes y también pueden organizar traslados al aeropuerto a pedido. Eso es práctico, especialmente si necesitamos refrescar nuestra ropa durante nuestra estancia o cuando lleguemos al aeropuerto. Exactamente. Es bueno tener esos servicios disponibles si es necesario, para que nuestra estancia sea más cómoda y sin complicaciones. Me alegra que te hayas tomado el tiempo de comprobar todos estos detalles antes de hacer la reserva. Siempre me gusta asegurarme de que nuestro alojamiento satisfaga nuestras necesidades y preferencias. Es genial tener a alguien tan organizado como tú a la hora de planificar un viaje. Te lo agradezco. Gracias. Me gusta asegurarme de que todo esté bien cuidado para nuestros viajes. Se suma a la experiencia general. Bueno, haces un trabajo excelente en ello. Estoy seguro de que nuestra próxima estancia en el hotel será agradable gracias a sus esfuerzos. Gracias por sus amables palabras. Estoy entusiasmado por nuestro viaje y por la cómoda estancia que tendremos en el hotel. Yo también. Va a ser una experiencia fantástica. Vamos a aprovecharlo al máximo. Lección 16. Destino de senderismo. Hola Anna, he estado pensando en hacer algunas actividades al aire libre. Eso suena bien, ¿verdad?
Hola John. Por supuesto, me encanta pasar tiempo en la naturaleza. Mencionaste el senderismo, y estoy totalmente de acuerdo. Es genial escuchar eso. ¿Tiene alguna recomendación de rutas o destinos para hacer senderismo? Bueno, depende del nivel de dificultad que busques. ¿Eres principiante o un excursionista experimentado? Me consideraría un principiante. No he hecho muchas caminatas antes, pero estoy emocionada de intentarlo. Eso es fantástico. Para los principiantes, sugiero empezar por algunos senderos locales o reservas naturales cercanas. Por lo general, tienen senderos bien señalizados y son adecuados para principiantes. Parece un buen punto de partida. ¿Hay algún lugar específico que recomendarías? Si te apetece hacer una caminata panorámica, hay un hermoso sendero llamado Blue Mountain Trail. Ofrece impresionantes vistas de la campiña circundante. Vaya, eso suena increíble. Me encanta la idea de disfrutar de la naturaleza mientras hago ejercicio. Absolutamente. El senderismo te permite desconectarte del ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana y apreciar la belleza del aire libre. ¿Necesito algún equipo o equipo especial para hacer senderismo? Quiero asegurarme de que estoy preparado. Para una caminata para principiantes, bastará con zapatos cómodos para caminar o botas de montaña. También es una buena idea llevar una mochila con lo esencial, como agua, refrigerios y un botiquín de primeros auxilios. Eso tiene sentido. Me aseguraré de empacar esos artículos. ¿Cuánto tiempo tarda en completarse el sendero Blue Mountain Trail? El sendero Blue Mountain Trail es una caminata moderada y se tarda entre 2 y 3 horas en completarse, según el ritmo y los descansos. Eso suena manejable. Planearé un viaje de mediodía para disfrutar plenamente de la experiencia. Es un buen plan. Y no olvides traer una cámara. Querrás capturar las impresionantes vistas a lo largo del camino. Por supuesto, me aseguraré de llevar mi cámara para documentar el viaje. ¿Hay algún otro destino de senderismo que recomiendes? Si te apetece una caminata más desafiante, hay un sendero llamado Eagle Peak. Es conocido por sus empinadas pendientes y sus gratificantes vistas panorámicas desde la cima. Eagle Peak suena aventurero. Podría llegar a eso una vez que adquiera más experiencia en senderismo. Es un enfoque sensato. Es importante aumentar gradualmente el nivel de dificultad para garantizar una experiencia de senderismo segura y agradable. Agradezco tu orientación. Cada vez me entusiasma más hacer senderismo y explorar estos hermosos senderos. Lección 17. Conceptos básicos de senderismo. Hola Anna, estoy entusiasmada con nuestro próximo viaje de senderismo. Escuché que también deberíamos empacar algo de equipo para caminar y zapatos cómodos. Hola John, absolutamente. Es importante estar bien preparado. Sin duda, asegúrese de llevar consigo algunos artículos esenciales. Eso tiene sentido. No quiero olvidar nada importante. Haré una lista de verificación para poder empacar todo lo que necesito. Es una idea genial. Una lista de verificación lo ayudará a mantenerse organizado y a garantizar que no se pierda ningún artículo esencial. ¿Cuáles son algunos artículos imprescindibles para un viaje de senderismo? Quiero asegurarme de que lo tengo todo cubierto.
En primer lugar, unos zapatos de senderismo cómodos y resistentes son cruciales. Proporcionan apoyo y tracción en terrenos irregulares. Definitivamente invertiré en un buen par de zapatos de senderismo. Quiero asegurarme de que mis pies estén cómodos durante la caminata. Es una decisión acertada. Tus pies te lo agradecerán, especialmente en caminatas más largas con diferentes terrenos. ¿Qué pasa con la ropa? ¿Hay alguna consideración específica para la vestimenta de senderismo? Opta por ropa transpirable y que absorba la humedad y que te permita moverte con facilidad. La colocación de capas también es importante para regular la temperatura. Por lo tanto, debo usar telas ligeras y transpirables que me mantengan fresco y seco durante la caminata. Exactamente. Es importante mantenerse cómodo y protegerse de los elementos mientras disfruta de la caminata. ¿Hay algún accesorio o equipo que debamos llevar? Una mochila es esencial para llevar agua, bocadillos, un mapa, una brújula y un botiquín de primeros auxilios. No olvides también el protector solar y el repelente de insectos. Me aseguraré de empacar una mochila con todos esos artículos. La seguridad es importante y un botiquín de primeros auxilios definitivamente será útil. Absolutamente. Siempre es mejor estar preparado para situaciones inesperadas. Además, no olvide llevar un sombrero, gafas de sol y una chaqueta impermeable en caso de que cambien las condiciones climáticas. Buen punto. También añadiré esos elementos a mi lista de verificación. Es mejor estar preparado para todo tipo de clima. Definitivamente. El clima puede ser impredecible, especialmente en entornos al aire libre. Es importante mantenerse protegido y cómodo. ¿Hay algo más que deba considerar para la excursión? Siempre es una buena idea informar a alguien sobre tus planes de senderismo, incluida la ruta en la que te encontrarás y la hora estimada de regreso. Es una medida de seguridad inteligente. Me aseguraré de informar a alguien sobre nuestros planes de senderismo y la duración prevista. Excelente. Siempre es mejor tener a alguien al tanto de tus planes, por si acaso. Me siento más segura ahora que tengo una lista de verificación y sé qué elementos esenciales debo llevar. Gracias por su orientación. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Estoy seguro de que tendrás un fantástico viaje de senderismo con todo el equipo necesario. Tengo muchas ganas de que llegue. Me aseguraré de disfrutar del viaje y disfrutar de los hermosos alrededores. Ese es el espíritu. Recuerda que no se trata solo de llegar al destino, sino también de disfrutar de toda la experiencia de senderismo. Absolutamente. Lo tendré en cuenta. Gracias de nuevo. Te contaré cómo va la excursión.